Listos. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos por seguirnos en Facebook Live. En el marco de la Semana de la Tierra, el Centro de Geociencias de la UNAM se complace en presentar una charla de divulgación a cargo del doctor Fernando Corvo. El doctor Corvo nos hablará de forma clara sobre la exploración geofísica. Responderá preguntas como ¿qué es la exploración geofísica? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se explora el subsuelo? Y en este sentido, su plática se titula Exploración geofísica mirando a través del subsuelo. Antes de ceder la palabra al doctor Corvo, me permitiré compartir una pequeña semblanza de su vida laboral. Fernando Corvo Camargo es ingeniero civil con una especialidad en ingeniería hidráulica y ambiental obtenida en la Facultad de Ingeniería de la República Oriental del Uruguay. Posee un grado de maestría y otro de doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ciencias de la Tierra, específicamente en la especialidad en exploración geofísica. Ha trabajado en la academia y en la industria, donde ha participado en diversos proyectos de prospección geofísica a nivel nacional e internacional, relacionados con 1. La dinámica de la corteza terrestre, 2. La exploración y explotación de acuíferos, 3. Explotación de recursos hidrotermales, 4. Ha explorado el potencial en yacimientos de hidrocarburos, 5. Además de prospectos y campos geotérmicos, entre muchos otros. Además, posee experiencia docente a nivel de licenciatura y posgrado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente forma parte de la planta de investigadores del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Corvo. Muchas gracias, René. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Ya René me presentó. El día de hoy vamos a hablar en términos generales sobre la exploración geofísica y qué logramos hacer con la exploración geofísica y para qué sirve la misma. Entonces, partiendo de esto y que, como puse en el título, exploración geofísica, mirando a través del subsuelo, es importante que conozcan, que nos puedan decir qué es el subsuelo. A ver qué nos pasa la presentación. Ahí está. ¿Qué es el subsuelo? Bajo el término subsuelo se conoce a todo aquello que se ubica por debajo de la superficie. ¿Y por qué es importante conocer el mismo? Es importante conocer el mismo porque te da la ventaja y seguridad de saber dónde estás parado. Eso es principal y primordial. Pero también tiene muchos recursos aprovechables para la vida humana. Por ejemplo, el agua, es importantísimo el agua. Los recursos energéticos como petróleo, gas, geotermia, etcétera, recursos minerales, material de construcción, entre otros. También es importante, y es muy importante, sobre todo en la ingeniería civil, conocer zonas de debilidad, como fallas, estructuras geológicas, zonas posibles de deslaves en la parte ambiental, zonas volcánicas o propensas a desastres naturales, zonas favorables para la construcción, como le decía hace un ratito. ¿Por qué? Por los seguimientos, las edificaciones de las puentes, las naves industriales, etc. Entonces, el suelo es muy, muy importante para la vida humana y realmente tiene muchos recursos que son altamente necesarios para nuestra existencia. Pero este subsuelo, ¿cómo podemos conocerlo? Se puede conocer de forma directa, o sea, directamente haciendo un pozo, haciendo una excavación con alguna máquina pesada, en minería a veces con explosivos, etc. Pero también hay otra forma de conocerlo, ya sea por medios indirectos, como herramientas geotécnicas que a veces miden la composición y las propiedades de la parte más superficial del subsuelo, y aquí entra en juego la exploración geofísica. La exploración geofísica es una herramienta muy útil para conocer el subsuelo, de la cual voy a estar hablando un poquitito en esta plática. Aquí ven algunas fotos utilizando exploración geofísica, y siempre, o lo que vamos a intentar llegar, es algo como esto, que les voy a mostrar varios ejemplos. ¿Sí? Es una forma de nosotros poder inferir cómo es este subsuelo a partir de ciertas propiedades físicas del medio. Y como lo estaba adelantando hace un ratito,
La geofísica es la aplicación de un conjunto de técnicas que miden las propiedades físicas del medio. Y a partir de ellas se puede explorar el subsuelo y conocer sus características geológicas, llevando a cabo un modelo de lo más cercano posible a la realidad. Entonces, mediante la aplicación de estos métodos geofísicos, que voy a hablar en esta plática, podemos determinar características del subsuelo, podemos ver cambios en las propiedades del mismo, en las propiedades físicas del mismo, y estas propiedades físicas de pueden ser como la velocidad de propagación de ondas, la resistividad, la conductividad, la susceptibilidad magnética, entre otras propiedades que podemos medir utilizando estos equipos geofísicos. Y estas mediciones geofísicas, estos métodos utilizados, les llamamos indirectos. ¿Por qué se les llama indirectos? Porque ayudan a definir las condiciones favorables para la presencia de nuestro objetivo de estudio, pero no nos proporcionan información directa de este. ¿Sí? Nosotros medimos las propiedades físicas del medio, indirectamente podemos modelar este subsuelo, pero no lo hacemos directamente, como sería por una excavación o una perforación o la utilización de maquinaria pesada, etc. ¿Qué métodos hay de prospección de geofísica? Hay muchísimos métodos. Hay métodos eléctricos, hay métodos sísmicos, gravimétricos, magnéticos, electromagnéticos, térmicos, radiativos, y todos ellos se diferencian en la propiedad física que mide y en la propiedad física que estudiamos de este subsuelo. También en estos métodos hay unos que tenemos como fuente natural, o sea, nuestra fuente de energía natural, por ejemplo, el campo magnético terrestre, o la aceleración de la gravedad, y otros en el cual es inducido, o sea, se perturba el medio, nosotros perturbamos el medio y medimos esa perturbación del medio. ¿Sí? Como perturbamos el medio, por ejemplo, con algún golpe para medir la velocidad de la onda sísmica, o introduciendo una corriente eléctrica en el suelo para medir el campo eléctrico que puede generar esa corriente, etc. Son distintos tipos de fuentes que tenemos, ya sea natural o inducido. En esta plática en particular vamos a hablar de algún método eléctrico, en el cual vamos a hablar de la resistividad, y en estos métodos eléctricos es de fuente por lo general inducida. Nosotros introducimos una corriente eléctrica a este subsuelo. También vamos a hablar rápidamente sobre métodos sísmicos, en particular sobre la refracción sísmica, en el cual también es un método que nosotros inducimos hacemos con una fuente de energía un golpe en el suelo y medimos esas velocidades de onda que circulan por el subsuelo. Vamos a hablar algo de la gravedad, en el cual hay equipos que miden la aceleración de la gravedad, y vamos a poder modelar en función de las densidades de los distintos materiales que hay en el medio. Este es un equipo que el campo utilizado es natural, o sea, la fuente natural. Medimos la aceleración de la gravedad en algún punto de nuestro planeta donde estemos haciendo nuestros estudios. Y vamos a terminar con un método electromagnético de fuente natural que se llama magnetotelúrico, el cual es un equipo que utilizamos bastante aquí en el Centro de Geociencias, y también vamos a poder modelar a partir de la resistividad eléctrica del medio. Entonces, como pueden ver, hay muchos métodos geofísicos, utilizamos distintas propiedades físicas del medio, pero ¿cuál sería el método adecuado? ¿Cómo seleccionamos el método adecuado, más propenso para una investigación? Básicamente esto se basa en las características geológicas del área que vamos a investigar, y obviamente del tipo de geología y litiología del objetivo que vamos a explorar. También la selección del método geofísico está en función del contraste que se espera obtener entre los valores de los parámetros que caracterizan el objeto de estudio y las formaciones que lo rodean o que lo encajonan.
¿A qué voy? Que por ejemplo, si vamos a hacer ciertos estudios de minería, ciertos materiales con minerales, la propiedad física que lo diferencia de lo que lo está rodeando, por ejemplo, es la susceptibilidad magnética. Entonces, pues vamos a aplicar o vamos a utilizar un método geofísico magnético que mide las propiedades magnéticas del medio, por ejemplo, la susceptibilidad magnética, para poder encontrar el lugar más propenso en ese estudio, en ese objetivo de estudio. Otro ejemplo, para el estudio, por ejemplo, de aguas, como bien saben, la presencia de agua siempre aumenta la conductividad eléctrica. Entonces, cuando hacemos estudios o investigaciones en el cual está relacionada el agua o fluidos, utilizamos métodos geofísicos que nos midan la conductividad o la resistividad del medio para poder definir la presencia o distinguir la presencia del objetivo de estudio, en este caso el agua o fluidos, respecto a lo que lo está rodeando. Y así sucesivamente. Entonces el método más adecuado siempre puede variar de región a región, dependiendo de la geología y dependiendo del lugar, pero es que las características de las propiedades físicas que estamos estudiando sean lo más distintas posible de lo que lo está encajonando. Esa es una de los objetivos principales, saber cuál es el método, además de, obviamente, la profundidad de investigación, el sitio, dónde se va a hacer el sitio, si es un sitio muy agreste, si no, si es boscoso, si no. Entonces, hay equipos que podemos hacer mediciones en ciertos tipos de lugares y otros no. Pero básicamente es el tema del contraste de esas características o de esa propiedad física que sea lo más diferente posible a lo que lo está rodeando. Y las aplicaciones de este método y las escalas, tenemos métodos geofísicos que estudiamos desde poquitos metros de profundidad, realmente de escala muy superficial, que lo utilizamos para geotecnia, para ingeniería civil, para arqueología, para contaminación de suelos, por ejemplo. También tenemos equipos o hay métodos geofísicos que estudiamos cosas un poquito más grandes de escala, escalas medias, que lo estoy llamando por aquí. Por ejemplo, el agua subterránea, minerales, para minería, geotermia, petróleo, etc. Tenemos estudios geofísicos de gran escala, por ejemplo, tectónica, para estudiar las placas tectónicas, los ángulos de subducción, movimiento de las placas, zonas de volcanismo, cámaras magmáticas, etc. Como escala global, por ejemplo, la estructura interna de nuestro planeta. En la estructura interna de nuestro planeta sabemos que tenemos una corteza, un manto, un núcleo, a partir de las ondas sísmicas, y esto básicamente es geofísica. Fue el estudio de las velocidades de ondas sísmicas y de la propagación de estas ondas sísmicas que pudimos obtener las distintas características que tiene nuestro planeta. No hay ningún pozo que llegue hasta el núcleo de nuestro planeta, sino que lo inferimos a partir de todas estas características físicas del medio, estas propiedades físicas del medio. Como les dije antes, voy a empezar a hablar sobre unas características generales de alguno de estos métodos, con algún ejemplo para que puedan ver cómo empleamos estos métodos y para qué los estamos utilizando. En particular, voy a empezar con los sondeos eléctricos verticales. Los sondeos eléctricos verticales es uno de los métodos geofísicos más antiguos que existen. Es un método muy práctico en el cual se introduce una corriente eléctrica por dos sensores, por estos sensores AB, y se mide la diferencia de potencial por estos otros dos sensores, M y N. Entonces, de esa forma, podemos ver cómo perturbamos el medio a partir de esa corriente eléctrica que introducimos en el subsuelo. Y de esa forma, obtener, a partir de la ley de Ohm, los valores de la resistividad del medio. Existen tablas teóricas hechas en laboratorio,
las tablas de laboratorio que nos indican y que sabemos que los distintos tipos de medios tienen distintas resistividades. Es notorio decir que rocas ígneas o metamórficas tienen resistividades más altas que rocas sedimentarias, o sea, que las arenas o que las arcillas. Rocas que estén saturados en agua tienen resistividades menores que rocas que estén secas. Por eso les decía que la resistividad eléctrica o su inverso, la conductividad, es un método muy propicio para la búsqueda de agua, por ejemplo. ¿Sí? Zonas minerales donde hay fluidos calientes que vienen del subsuelo, por ejemplo en geotermia, que mineralización, también presentan alta conductividad, o sea, baja resistividad por la presencia de esos fluidos. Entonces, de esa forma nosotros a partir de la resistividad podemos ir identificando, modelando este subsuelo para poder definir nuestro objetivo de estudio. Pero ¿cómo nosotros a partir de superficie vamos obteniendo resultados de la resistividad del medio en profundidad? Eso lo hacemos con un arreglo geométrico, en el sentido de que vamos separando estos electrodos AB y vamos midiendo la diferencia potencial en estos dos MN. Entonces, cuando estos electrodos AB se van separando cada vez más, nuestra corriente eléctrica va circulando más profundamente en el subsuelo, y de esa forma podemos ir obteniendo indirectamente como la resistividad del medio en profundidad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo. O sea, si nosotros tenemos esta configuración de electrodos, estamos sabiendo la resistividad en este puntito 1. Pero si nosotros tenemos esta configuración, estamos sabiendo la resistividad eléctrica en este puntito 2. Y así sucesivamente podemos ir obteniendo la resistividad eléctrica del medio hasta obtener toda una configuración de resistividad de este subsuelo. Y obtener mapas como este, que este es una tomografía eléctrica, o sea, de hacer muchos sondeos eléctricos verticales, en el cual aquí estábamos investigando, por ejemplo, cuánto entra el agua salada, o sea, la cuña de la intrusión marina se llama, cuánto entra el agua salada en la parte continental. Ustedes si van a la playa y hacen un pozo, siempre después de un rato van a tener arena seca y después del rato van a encontrar humedad y van a encontrar agua, ¿no? Esa agua, seguramente si están en la playita, se debe a toda esta parte de agua salada que entra en nuestra parte continental, y eso se le llama cuña de intrusión marina. Entonces en este estudio se hizo para ver la geometría de esta cuña de intrusión. Entonces por ejemplo, es un método eléctrico. A partir de las resistividades, conocer el subsuelo, y de esa forma poder modelar cómo es esto. Otro método del cual voy a hablar rápidamente en esta plática es la refracción sísmica. La refracción sísmica es básicamente perturbar el medio. Por ejemplo, aquí le está haciendo un golpe con un mazo muy grande, entonces se perturba el medio y las ondas circulan de esta forma. Tenemos una circulación de las ondas en el subsuelo. Tenemos dos tipos de ondas, se llaman las ondas P y las ondas S. Son ondas primarias y secundarias. Las primarias son las que llegan primero, y las secundarias son un poquito de ondas más lentas. Entonces, a partir de este tipo de ondas, nosotros perturbamos el subsuelo y tenemos sensores, que se llaman geófonos, más adelante para intentar modelar cómo es a partir de cómo circulan estas ondas por el mismo. De acuerdo al tipo de material que tenemos en el subsuelo, va a ser cómo circulan estas ondas. Entonces, como les dije, hay ondas P, son ondas longitudinales que circulan de esta forma, y hay ondas S, que son ondas secundarias que circulan de esta otra forma. Y estas ondas circulan por el subsuelo de esa forma y nosotros podemos modelar. Acá les traje un diagramita, un dibujito de cómo hacemos un sondeo de refracción sísmica. Tenemos una fuente, tenemos geófonos que se ponen en el suelo a una cierta distancia, se golpea, entonces cada geófono nos va a medir cómo va llegando esta onda,
Y de esa forma sabemos la distancia de cada uno de los geófonos. Entonces, al saber la distancia, sabemos el tiempo que demora, sabemos la velocidad que demoró en llegar a cada uno de estos geófonos, y de esa forma, poder definir a partir de las velocidades, poder definir el tipo de suelos, el tipo de materiales que hay en esos suelos. ¿No? Otro método geofísico, voy a hablar rápidamente, es la gravimetría. La gravimetría es un método en el cual nosotros medimos la aceleración de la gravedad en un cierto punto. Nuestro G chiquito que se va a hablar en secundaria, los que están en secundaria seguramente, pasaron secundaria ya seguramente han hablado de él, los que no todavía les falta un poquitito, es en el cual medimos esa aceleración de la gravedad, ¿sí?, en distintos puntos, y a partir de allí, por la ley de Newton, nosotros obtenemos las densidades del medio. Cada material tiene cada tipo de material que en su suelo tiene distintas densidades, entonces a partir de las densidades nosotros podemos modelar el medio. Por ejemplo, aquí tenemos un medio sedimentario, una roca ígnea por debajo, y aquí vemos cómo varía la anomalía de Bouguer o la gravedad, la anomalía de gravedad, debido a estos cambios de densidad que hay en el suelo. Estos son distintos estudios que se han hecho donde se ven bajos gravimétricos y altos gravimétricos con algún objeto de estudio, por ejemplo, estudiar este tipo de geometría para cuencas. También se puede estudiar esto, por ejemplo, para hacer una cimentación de algún puente o lo que sea, buscando qué profundidad está la roca firme, por ejemplo. Aquí está más profunda, aquí está más somera, u otro tipo de estudios que se puedan hacer, de objetos de estudio que se pueden utilizar con este método. Otro método que voy a hablarles, de los cuales voy a mostrar muchos ejemplos, porque es un método que nosotros utilizamos mucho aquí en el Centro de Geociencias, es este método que se llama magnetotelúrico. Este es un método electromagnético. ¿Por qué? Porque mide campo eléctrico y campo magnético. Entonces, con este método electromagnético, que es de fuente natural, o sea, mide el campo electromagnético natural que circula por el subsuelo, nosotros podemos hacer muchos tipos de estudios. Podemos hacer estudios someros, ¿no?, hidrogeológicos, como es este caso de la cuenca Independencia, que queríamos saber la geometría de la cuenca, ¿sí?, con los cambios que hay de resistividad en el subsuelo. Este es un equipo de transitorio electromagnético, y este es un sondeo eléctrico vertical que le dije al principio que también utilizamos con esto, pero básicamente lo hicimos con los sondeos magnetotelúricos, y obtener la geometría de esta cuenca en el subsuelo. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, además de tener conocimiento geológico de la cuenca, también nos sirve, por ejemplo, si queremos hacer un pozo de agua. También sabemos dónde está la roca firme y hasta qué profundidad puede haber los sedimentos que contengan ese recurso natural del subsuelo. También, en otro lado, nos sirve en el sentido de que pozos muy profundos en medios sedimentarios seguramente traen fluido caliente, por una cosa que se llama el gradiente geotérmico. Entonces, también saber dónde es favorable, por ejemplo, para sacar agua tibia o cosas así por el estilo, ¿no?, de acuerdo a nuestro objetivo de estudio. Este fue el estudio en esta cuenca, que es una cuenca del estado de Guanajuato, nuestro estado aquí, que se encuentra aquí al lado de Querétaro, ¿no? De esta forma, por ejemplo, la cuenca Independencia, podemos obtener este tipo de geometrías o este tipo de modelos tridimensionales sobre esta, y hacer algún modelo conceptual también de la misma, ¿no?, a partir de donde está la parte del acuífero granular, donde está el basamento, donde está un acuífero fracturado, etcétera, por los cambios que existen en las resistividades eléctricas como respuesta al uso de este equipo. Aquí también les muestro otro equipo, otro tipo de estudios con estos equipos,
Esto era un estudio que se hizo por Uruguay y Argentina. Aquí ven una perforación, ¿no? Estaban buscando lugares propensos para ciertas perforaciones también. En este caso era para sacar agua caliente, para balnearios, por lo que yo les decía del gradiente geotérmico. Entonces ustedes ven aquí un modelo conceptual, lo rojo, 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 es donde está el agua. ¿Sí? Es donde está el medio sedimentario, es una cuenca devónica, jurásica devónica, de sedimentos de un acuífero que se llama el acuífero Guaraní. Entonces, de esta forma sacamos la geometría de este acuífero Guaraní en toda esta zona de Uruguay y Argentina, y era muy utilizado, pues sirve como un modelo conceptual pues, para futuros estudios o, por ejemplo, para perforaciones que se quieran hacer en esa zona. Yéndonos un poquito más profundo, aquí tenemos otro modelo, este era el carácter geotérmico y también hidrogeológico. Es un modelo de Juchipilas, en el norte de México, en el cual hicimos un estudio para obtener el modelo o cómo es la geometría del basamento debajo de esta zona de estudio, del cual les voy a mostrar un video de cómo podemos obtener nuestros modelos de resistividades y de esa forma ir viendo cómo es la geometría del subsuelo de forma indirecta, ¿sí? Para futiles estudios de su comportamiento, en este caso saber si es propicio para una zona geotérmica y también porque hay manantiales de agua caliente por varias zonas de este grave. Entonces de esta forma poder tratar de valorar de dónde provenía o de dónde provienen esas zonas de agua caliente que funcionan en este balneario, y obviamente tener un conocimiento del subsuelo de toda esta zona. Otro ejemplo que les voy a mostrar, por ejemplo, esto es en México también. Esto es un campo geotérmico que se llama de los Humeros, que está en el estado de Puebla, donde se hicieron muchos sondeos magnetotelúricos, alrededor de 100, son de estos puntitos rojos que ven aquí, y se generó un modelo de este campo geotérmico. La idea también nos sirve para poder ubicar futuras perforaciones de este campo, cuáles son las zonas más propicias para perforar, para poder sacar, o para poder generar energía, corriente eléctrica, por los procedimientos que se hacen en la geotermia. Entonces, aquí tenemos un modelo de cómo es. Estos son modelos de 3-4 kilómetros de profundidad, para mostrar cómo son o cómo hay los cambios de resistividad en el medio, en el subsuelo, y de esa forma poder inferir distintas fallas o estructuras geológicas que puedan ser el circuito por donde asciende este fluido caliente para las futuras perforaciones y poder con ello obtener energía eléctrica. Este es un modelo conceptual, suponemos que ascendía el calor con el fluido caliente del subsuelo a partir de los valores de resistividad que les mostré hace un rato. Y este es un pequeño video de cómo tenemos los distintos tipos de imágenes, ya sea de resistividad, de densidad o del método geofísico que estemos aplicando, para de esa forma interpretar y modelar esta zona de estudio. En particular, en este caso, es el campo geotérmico de los Humeros, ¿no? Y con lo cual se pueden ubicar, por ejemplo, hacia dónde extender el campo geotérmico, porque es una zona que ya tiene como 40-50 pozos, las zonas más propicias para poder hacer nuevas perforaciones, saber un poquito más de dónde proviene ese calor y esos fluidos calientes
que son la fuente de energía de todos estos pozos, y bueno, y hacer nuestros modelos conceptuales también dibujando nuestras fallas o zonas de debilidad propicias con ese fin, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que nosotros también obtenemos haciendo exploración geofísica, intentando dar conocimiento de este subsuelo con nuestras mediciones en superficie. Algo un poco más profundo, por ejemplo, esta es una zona de subducción, en la zona de Oaxaca, ¿no? De la placa de Cocos. Entonces hicieron mediciones, un continente, perpendiculares a la costa, y de esta forma obtener toda la zona de subducción de esta placa de Cocos debajo de la placa continental, ¿no? Viendo por dónde está el ascenso de fluidos, dónde hay un ascenso de nuestra corteza, dónde hay zonas de debilidad con estructuras y fallas. También es otra zona geotérmica, ¿no? Aquí pueden ver la zona de un volcán, donde tenemos las distintas anomalías de resistividad o de conductividad eléctrica, y las distintas zonas más azules oscuras, que corresponden a zonas donde no hay tanta circulación de fluido, donde son más resistivas. Entonces, estos son ejemplos de modelos que podemos obtener del subsuelo de forma indirecta, y a partir de ello poder tener ese conocimiento necesario para el siguiente paso que haya en algún proyecto, ya sea hacer un pozo o hacer un estudio más especializado en algún punto en particular a partir de nuestra exploración. Entonces, ¿dónde trabajamos? Nosotros trabajamos por lo general en lugares que tenemos unos paisajes preciosos. Siempre estamos en los distintos lugares que son objeto de estudios. Por lo general son lugares donde hay poca caminería, muy vírgenes, zonas de exploración, porque así es, nosotros vamos directamente a explorar, donde puede ser un sitio factible, un sitio propenso para una cierta investigación, ¿no? Pueden ver ahí distintos grupos de trabajo y cómo llegamos a esos lugares. Pues en muchos casos tenemos que hacer los caminos, o sea, directamente en muchos casos no hay caminos, en muchos casos vamos a caballo, cruzamos arroyos, o tenemos caminos de este estilo o de este estilo, o lo hacemos a pie, ¿no? Como a veces pueden ver en las películas que van grupos llevando equipos y a pie. Nos ha tocado experiencia de acampar en la selva, de estar varios días en la selva y llegar hasta los lugares que son aptos para ese estudio, y hasta allí tenemos que llegar hasta hacer nuestras investigaciones y nuestras mediciones. Nos encontramos muchas veces con compañeros, como esta perrita que nos acompañó como 2 semanas, 3 semanas en campo en una zona de Chiapas, tenemos ciertas compañías desagradables que a veces encontramos y nos dan un buen susto, pero básicamente a eso nos dedicamos haciendo la exploración. Entonces, ¿cuál es la justificación de hacer nuestra exploración geofísica? La justificación es que realmente tiene un bajo costo relativo respecto a hacer una excavación o hacer una perforación, que lo que es la información directa que les decía, que era hacer una excavación o una perforación, que muchas veces llegamos a sectores no alcanzables de forma directa, como el ejemplo que les mostré de la placa de Cocos subduciendo. Esas son secciones de 50 a 100 kilómetros de profundidad, o como les dije en un principio, toda la estructura de nuestro planeta, que existe un núcleo, un manto, una corteza, pues se obtuvo geofísicamente a partir de las propiedades físicas del medio, un pozo que llega hasta tales profundidades. Obviamente es mucho más rápido hacer mediciones geofísicas y cubrimos grandes áreas, hacemos grandes coberturas, que hacerlo de forma directa mediante una excavación o una perforación. Entonces, resumiendo, la geofísica implica
la determinación de las propiedades físicas del medio y las características geológicas que permiten llevar a cabo un modelo de lo más cercano posible a la realidad. La selección de uno de varios métodos depende de las características geológicas que se van a investigar, esto en función del contraste que pueda haber de la propiedad física de objetivo, que sea nuestro objetivo de estudio, y lo que lo esté encajonando. Y los métodos utilizados se llaman indirectos porque pueden definir condiciones favorables para la presencia de ese objetivo de estudio o para el estudio de ese lugar, pero no nos proporcionan información directa como lo es, y certera realmente como lo es hacer una excavación o un pozo. Pues nada, espero que hayan tenido un pantallazo de lo que es la exploración geofísica y de cómo miramos el subsuelo, y para cualquier pregunta que quieran hacer, aquí me encuentro por esta vía. Muchas gracias. Ok, agradecemos al doctor Corvo por su presentación, que tuvo la gracia de compilar todas las, o muchas de los herramientas geofísicas que se utilizan para la exploración y en diferentes casos de estudio. No fue fácil, no fue fácil hacerlo tiene en 5 minutos. Fue algo muy bueno, y sobre todo para los que no sabemos de esto. Esperamos sus preguntas por Facebook Live. Y voy a esperar si hay alguien. Bueno, mientras anima a alguien, yo voy a hacer una pregunta para todos aquellos que no sepan, los compañeros que están en casita. Hay una enemistad no firmada entre geofísicos y geólogos de antaño. Es una enemistad boba, por así decirlo. Es como cuando se pelea el grupo del A contra el grupo del B. Y en este sentido yo quería preguntarte, tú que has trabajado con muchas exploraciones, ¿cuál es tu tasa de veracidad, por así decirlo, en tus modelos en comparación con modelos geológicos en la misma área de estudio? Ya, en particular, y tal vez por eso de las generaciones más nuevas, en todos los trabajos que hemos realizado siempre trabajan geólogos y siempre trabajan geoquímicos. Siempre son grupos multidisciplinarios. Entonces, a las respuestas que nosotros tenemos geofísicas, tratamos de meterle mucha cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito privado donde he trabajado es en la geotermia, más que nada. Y en la geotermia, pues hacer un pozo geotérmico vale como $15 millones. Entonces, realmente tenés que pegarle, porque imagínate que hagan un pozo que pues salga seco, ¿no? Es una inversión muy grande. Entonces, realmente hacemos estudios, más estudios, y si no estamos 100% seguros de tal zona de debilidad o lo que sea, pues vamos de nuevo a campo y hacemos, y estamos rodeados con geólogos, geoquímicos para hacerlo. Y realmente le hemos pegado bastante, y le hemos pegado bastante bien a todo eso, ¿no? Nosotros vemos las anomalías, no podemos a veces cuantificar con certeza qué va a dar ese pozo. Lo que sabemos es que si perforamos ahí, por ejemplo, en la geotermia, sabemos que hay una anomalía de resistividad y que por ahí haciendo un fluido, ¿no? Ahora, decirte que un pozo ahí, un pocito más para allá, a unos metros, va a salir mejor uno que el otro, eso no te lo sabemos cuantificar a priori, ¿no? Y realmente viendo los valores o los costos que sale hacer una perforación directa en esos ámbitos, pues tampoco hacen un pocito más para allá para probar si salió, ¿no? Realmente vamos un poquito a ciegas, pero sí le hemos pegado bastante en ese sentido. Sí, es cierto. Ahora las ciencias de la Tierra ya es una disciplina multidisciplinaria, como bien lo dices. Entonces, sí, y transdisciplinaria, ¿no? Multi, porque tenemos distintas disciplinas que cada uno tiene su enfoque, pero también la idea es juntarlas, ¿no? Y que sea algo
que todas las disciplinas estemos, de cierta forma, trabajemos conjuntamente en estos ámbitos pues, para llegar a nuestro objetivo de estudio de la mejor forma, ¿no? Hacer geofísica por separado y hacer geología por separado, pues a veces no llegan tan buenas soluciones como realmente juntarlos y acomodar todo. Muy bien. Voy a esperar un poco más por si alguien se anima a hacer un comentario o alguna pregunta. Si no, bueno, voy a una última pregunta que quiero Adelante, hacer. René. Muchas gracias. Y es una pregunta genuina, porque no sé realmente cuál es la respuesta. ¿Cuáles serían los métodos geofísicos para determinar, por ejemplo, algún tipo de contaminación o en tu experiencia que has estudiado o identificado contaminación, con qué método y en qué zona más o menos? Si nos puedes Mira, el tema de contaminación, los proyectos que hemos trabajado, hemos aplicado siempre, o hemos trabajado siempre con resistividades, conductividades. Por lo general, en los estudios que hemos hecho de contaminación, siempre hay algún elemento químico, ¿no? Que hace un aumento en la conductividad de esa agua. Por lo general han sido contaminaciones de agua y hace un aumento de esa contaminación de esa agua. Dependiendo del tipo de acuífero y dependiendo del tipo de empresa, cómo fue la contaminación, es el método que hemos empleado. Hay métodos que son más someros, hay métodos que son más profundos, hay métodos que nos dan cambios laterales en esa conductividad o la resistividad. Por ejemplo, lo que te mostraba, o lo que le mostré hace un rato de la intrusión salina, ¿no? La intrusión salina, eso se hizo a partir de una tomografía eléctrica. Entonces, eso es una sección. Entonces, podés ver los cambios laterales que hay en la resistividad eléctrica. Para así de esa forma poder ver si tenemos zonas que pueden ser propensas a contaminación o no. Hace como 10 años trabajé en un proyecto muy bonito, yo soy uruguayo, en Uruguay, en el cual se rompió una pileta de estas de decantación de una fábrica. Entonces, realmente no sabíamos cuánto se había contaminado el acuífero y cuánto no, y hasta dónde y cómo remediar eso, ¿no? Por suerte, realmente el agua subterránea ahí es bastante somero, es en torno a los 10, 15 metros de profundidad. Entonces lo que se hicieron fueron secciones viendo la piezometría, o sea, viendo la circulación del agua subterránea que pasaba por debajo de esa pileta de decantación. Se hicieron tomografías en estas perpendicular al flujo del agua y a partir de la pileta. Y se hizo una tomografía antes de la pileta. Entonces, con la tomografía antes de la pileta sabíamos que el agua no estaba contaminada antes del flujo, ¿no? Y sabíamos los valores de resistividad del medio. Y después de la pileta pudimos ir determinando hasta qué sesión de tomografía llegó a verse esa agua contaminada. Y de esa forma después se hicieron excavaciones y se hicieron extracción de agua, de mucho volumen de agua, para tratar de remediar un poco esa contaminación que se hizo en ese sitio, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es un ejemplo de contaminación de agua, y siempre que está relacionado con agua y cosas de contaminación usamos mucho métodos eléctricos o electromagnéticos que vienen relacionados con la resistividad del medio. Ok, pues muy bien, muchas gracias. Vemos que nadie se animó a dejar un comentario y yo creo que aquí... Bueno, no sé si hay mucha gente por ahí, no sé si me vio mucha gente o no, pero bueno, les agradezco también la oportunidad de presentar lo que uno hace aquí aquí en el Centro de Geociencias, y espero que haya alguien le haya interesado, y si se quiere comunicar conmigo, pues con mi nombre en la página del Centro de Geociencias lo puede hacer. Ahí está mi mail y están mis datos de contacto. Ok, pues muy bien, muchas gracias, doctor Fernando Corvo, en en el marco de la Semana de la Tierra. Te agradecemos, también en nombre del Centro de Ciencias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.